Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En muchos vídeos, especialmente en los de introducción de alimentación complementaria, os hablo de la prevención de las alergias alimentarias, pero ¿realmente se pueden prevenir las alergias? En primer lugar, necesitamos saber, evidentemente, qué es una reacción alérgica a un alimento. Una reacción alérgica se define como una reacción adversa, bastante brusca, frente al consumo de algunos alimentos. Hay diferentes mecanismos, no nos vamos a meter en ellos, pero las alergias se diferencian en función de la respuesta del sistema inmune en alergias inmediatas, podríamos decir, esas que aparecen casi inmediatamente después de la ingesta de los alimentos, que pueden provocar, por ejemplo, síntomas o signos visibles, ronchas, enrojecimiento de la piel, inflamación de la boca, de las mucosas, incluso de la lengua, dificultades para respirar y que podrían llegar a provocar incluso un shock anafiláctico, poniendo en riesgo la vida. Es decir, una reacción alérgica inmediata a un alimento es una urgencia médica y deberíamos buscar atención médica rápidamente porque, como os digo, depende además del grado de sensibilización. Eso lo iremos viendo un poco más adelante. Hay otro tipo de reacciones alérgicas no inmediatas, podríamos decir, que generalmente producen molestias digestivas en la mayoría de los casos. Vómitos, diarreas, mala absorción de los nutrientes. En este caso se encontrarían las principales alergias alimentarias que aparecen en el caso de los bebés, que serían la alergia a la leche, a las proteínas de la leche de vaca en concreto, y la alergia al huevo. Son dos tipos de alergias que actualmente se sabe que se pueden reducir. Es decir, que existe un tratamiento hospitalario que no debemos hacer en casa de desensibilización, ¿no?, del niño que sufre este tipo de alergias, pudiendo llegar a consumir al menos una pequeña cantidad de estos alimentos. Igual no una tortilla de 3 huevos, pero igual un huevo o medio. Bueno, pues eso es ya un gran avance. No porque pueda comer el huevo, sino porque el huevo está presente en pequeñas cantidades en muchos productos industriales y claro, si tenemos una reacción alérgica al huevo y no sabemos que ese huevo está en ese alimento, podemos tener una reacción alérgica frente al consumo de ese alimento. Es decir, nos permite una mayor tranquilidad. Muchas veces en la dieta de los niños y a futuro, por supuesto. Bueno, esas técnicas de desensibilización o de tolerancia oral se deberían hacer, como os digo, bajo supervisión médica. Nunca se deben hacer en casa porque podemos encontrarnos un buen susto. Bueno, otros tipos de alergias alimentarias frecuentes en bebés pues pueden ser y aparecen con la alimentación complementaria. En este caso una sería el huevo, tendríamos también los frutos secos y el marisco y el pescado principalmente. ¿Qué ocurre? Que antiguamente se decía que estos alimentos deberían retrasarse para evitar la aparición de esas alergias alimentarias. Esperar a que el cuerpo del niño esté más desarrollado para que pueda hacer frente de mejor manera a esas sustancias o a esos alimentos potencialmente alergénicos. Sin embargo, actualmente se recomienda la introducción temprana, es decir, cuanto antes, para es como una especie de desensibilización, ¿no? Es decir, yo te doy una pequeñita cantidad de este alimento para que el cuerpo lo reconozca como algo normal, como algo habitual, cuanto antes, cuando no tiene tantas interferencias de otras cosas que hayan ocurrido, ¿no?, durante esos primeros años de vida.
Las alergias alimentarias tienen cierto componente hereditario, es decir, si yo tengo alergia a los cacahuetes, lo primero que tendré que hacer es una prueba para comprobar que mi hijo o mi hija no tiene alergia a esos cacahuetes, o si la tiene, para evitar su introducción ni siquiera de forma temprana. La alergia a los cacahuetes es muy frecuente en algunos países en los que el cacahuete es de consumo abundante y habitual, en otros evidentemente no es tan frecuente, pero es una de las alergias más peligrosas, poniendo en riesgo, como os digo, la vida. Así que hay que tener mucho cuidado. Si mi hijo tiene antecedentes, es decir, familiares de primer grado, sobre todo con alergias alimentarias, es importante hacer un test, un prick test de alergias para comprobar las principales alergias que podrían estar afectando, y en ese caso ni siquiera llegar a introducir esos alimentos en la dieta, ni temprana ni tarde, porque sabemos que son alimentos de riesgo. Si queremos introducirlos, siempre bajo atención médica en el caso de que nos recomienden introducirlos para hacer pruebas de tolerancia oral, pero evidentemente nunca lo hagáis en casa sin supervisión médica para evitar reacciones adversas graves sin atención médica cercana. Imaginaros que vivís en un pueblito a 50 kilómetros del hospital más cercano. Pues evidentemente esos 50 minutos van a ser como un siglo en ese traslado al hospital de un niño con una reacción alérgica frente al consumo de algún alimento. Así que realmente se puede prevenir la aparición de esas alergias. Bueno, en algunos casos podríamos decir que es como si fuese una sensibilización temprana, es decir, añadir o utilizar esos alimentos tempranamente nos ayudan a que el organismo, el sistema inmune, los reconozca como normales, no como algo extraño. Por lo tanto, podríamos evitar la aparición de esa alergia alimentaria en personas no predispuestas. ¿Pero es posible evitar la alergia en personas predispuestas? Pues probablemente no. Os estoy hablando de esos casos en los que existen antecedentes familiares también que presentan ese tipo de alergias. Así que cuando escuchemos, no hay que introducir todos los alimentos antes de tal edad o tal cual para prevenir alergias alimentarias. Bueno, en el caso de, como os digo, de niños que tengan esa predisposición, que no se os ocurra, antes de comprobarlo, introducir esos alimentos potencialmente superalergénicos en esos casos concretos. En los demás, ya sabemos, poquito a poco, en horas diurnas, para que seamos capaces de vigilar esa respuesta que puede no ser inmediata, que puede tardar 2 o 3 horas, y además pues en pequeñitas cantidades, como digo, y sin juntar dos alimentos potencialmente alergénicos en la misma comida, porque entonces si hay reacción adversa no sabemos cuál de los dos ha sido el que la ha provocado y tenemos que volver a empezar. Es como si hiciésemos una lista y vamos tachando aquellos alimentos que introducimos sin problemas. Vale, esto ya me quedo tranquilo, esto me quedo tranquilo, esto me quedo tranquilo. Así que es muy importante el orden y, vamos a decir, la organización a la hora de introducir nuevos alimentos en la alimentación complementaria. En algunos casos sí nos podría dar buen resultado retrasar la introducción de esos alimentos para conseguir que el sistema inmune esté más preparado y de esa manera, bueno, pues ir sensibilizándolo, ¿no? Poquito a poco a el consumo de esos alimentos potencialmente alergénicos en niños que son igual un poco más sensibles de bebé. Bueno, esto realmente es algo muy complicado que debería realizar, por supuesto, un alergólogo. Toda esta organización cuando hay cierta sensibilidad o mayor riesgo. En un niño normal, en el que no existen antecedentes, vamos a introducir paulatinamente esos alimentos siguiendo las recomendaciones habituales. Ya hemos hablado muchísimo de ellas. Podemos con total tranquilidad
ir incluyendo poquito a poco todos esos alimentos, incluidos frutos secos, pescados, mariscos, huevo. Lo normal es que no se produzca ninguna reacción alérgica. Eso sería lo más habitual. Si en algún caso, en ese orden, aparece una reacción adversa, entonces eliminamos ese alimento de la dieta y consultamos, por supuesto, con un profesional, que sería en este caso sobre todo el alergólogo, que es el que nos va a decir qué alimentos podemos incluir, cuáles no, va a hacer las pruebas adecuadas para confirmar o descartar esa posible alergia. ¿Por qué? Pues porque puede ser que ese día el niño haya vomitado porque le ha sentado mal otra cosa y no haya sido ese alimento. Por lo tanto, vamos a asegurarnos de que es una verdadera alergia alimentaria y que no es otra cosa la que ha pasado. Pues imaginaros que ha tenido un corte de digestión y a las 2 horas ha vomitado. No, es que le ha sentado fatal porque casualidad he puesto un poco de pescado en el puré y ha sido el primer día. Puede ser o puede no ser. Y eso necesita, por supuesto, confirmación, porque no vamos a retirar el pescado de la dieta de un bebé para toda su vida sin tener la confirmación de esa alergia. Así que eso también es algo muy importante. Así que espero que este vídeo os haya gustado, que os ayude muchas veces a estar más tranquilos o a saber cuándo buscar ayuda médica, que también creo que es algo que a veces podemos tener dudas. Por supuesto, espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.